Hola, Air. Nos alegra tenerte de vuelta con nosotros en nuestros videos de Crystal Clear Electronics 2. Hoy vamos a sumergirnos en un tema realmente emocionante, pero primero permíteme presentarte al ponente del capítulo 21, David Kulczar. Él ya trabajaba en el desarrollo de sistemas embebidos mientras estudiaba ingeniería eléctrica en la universidad. Actualmente trabaja en su propia empresa, donde el desarrollo de hardware y software y la automatización industrial son algo habitual. Bienvenido al siguiente capítulo de nuestra serie. Borbas Sebastian nos ayudará a comprender en mayor profundidad los sistemas operativos simples en tiempo real. Actualmente, Borbas estudia informática en Szeged y es miembro del equipo eléctrico del BME Formula Racing Team. Creo que el tema de los sistemas operativos es emocionante, porque nos da una visión de la funcionalidad básica de sistemas más complejos. En este capítulo nos centraremos en los fundamentos teóricos de cómo funcionan los sistemas operativos. Para darte un poco de motivación para abordar este tema, te daremos un adelanto de lo que te espera en el capítulo 22, donde aprenderás sobre el tema a través de ejemplos prácticos. Ven, vamos ahora mismo a comer a la mesa. En uno de los ejemplos del capítulo 22, implementamos dos tareas. Hicimos esto con dos partes diferentes del programa, pero no de cualquier manera. Una función es la luz LED secuencial. Esto es muy sencillo. Se trata simplemente de encender o apagar uno de los 4 LEDs cada segundo. La segunda función es leer la temperatura de un circuito integrado termómetro y mostrarla en la pantalla durante 3 segundos. Luego, dibujar un arco circular durante 2 segundos. El arco circular aumenta o disminuye cada 10 grados. Y por supuesto, la idea es que estas funciones trabajen lo más independiente posible. Nuestro objetivo es asegurar que la luz LED secuencial no se detenga mientras el programa de temperatura funciona o se dibuja el arco. Notarás que la luz secuencial realmente no se congela, sin importar las otras funciones. Un LED siempre se enciende y apaga cada segundo, sin importar lo que esté ocurriendo en la pantalla. Se da una pequeña descripción del programa en el capítulo 22. A medida que queremos hacer cosas cada vez más complejas con nuestros sistemas digitales, los programas que se ejecutan en ellos se han vuelto más grandes y complejos. El software más complejo suele implicar a más personas trabajando en él, y es probable que partes del programa y los elementos escritos provengan de más de una fuente. El propio programa puede consistir en varias partes, cada una de las cuales es un programa independiente con una tarea específica. Por ejemplo, podemos tener una parte del programa que lea datos de un periférico y los procese. Estas pueden escribirse de manera eficiente sin preocuparse por las demás tareas que debe realizar tu microcontrolador, concentrándose únicamente en esa función como si nada más existiera. Los sistemas operativos, o SO para abreviar, se desarrollaron para que aplicaciones tan complejas pudieran coordinarse e interactuar con las distintas partes del programa. Las partes del programa se ejecutan simultáneamente en paralelo, o al menos así lo perciben los propios programas. ¿Qué piensas? ¿Cuál es la tarea de un sistema operativo básico? La primera y más importante tarea es asegurarse de que las diferentes partes del programa, también conocidas como hilos, se ejecuten aparentemente en paralelo de manera simultánea, por lo que se necesita planificación y gestión de hilos. Es tarea del programa hacer esto, pero el programador debe ser consciente del funcionamiento general del sistema operativo. En segundo lugar, se debe garantizar la comunicación entre las partes del programa y una asignación adecuada de la memoria. Por último, pero no menos importante, la gestión y asignación de otros recursos comunes también es una tarea importante del sistema operativo. Estos pueden ser la gestión de redes, la gestión de archivos, por ejemplo, desde tarjetas SD, la gestión de USB o la gestión de otros dispositivos de hardware. Existen muchos sistemas operativos diferentes y están diseñados para distintas tareas y sistemas. En un extremo de la escala están los sistemas operativos para hardware potente, como Linux o Windows. Estos ofrecen todas las funciones que un sistema operativo puede brindar, pero son grandes y complejos y requieren una considerable potencia de cómputo y mucha memoria para funcionar. Por otro lado, existen planificadores simples para microcontroladores como FreeRTOS. Estos requieren solo unos pocos kilobytes de memoria en la configuración más sencilla y proporcionan únicamente la planificación y los servicios mínimos necesarios. En este capítulo, por supuesto, solo abordaremos la funcionalidad básica de los sistemas operativos simples.
Para hacer el tema un poco más interesante, abordaré el asunto desde un ángulo ligeramente diferente. Tomemos una situación de programación sencilla y veamos cómo se puede resolver de diferentes maneras y con distintos métodos, comenzando por la más simple. Supongamos que la tarea es recibir datos de forma continua en un puerto serie, los cuales debemos leer. Cada vez que recibamos un paquete de datos de 100 bytes, debemos llamar a una función de procesamiento. Luego, esto ocurre de manera cíclica. Tenemos que seguir leyendo los datos y luego procesarlos. El punto aquí es leer los datos. No sabemos nada sobre el procesamiento. Eso lo escribe otra persona. Borbas, ¿cuál es la solución más simple para esta tarea? ¿Puedes mostrárnosla? Por supuesto, desafíos como este son simplemente demasiado buenos para dejarlos pasar. Veamos la implementación sencilla. Aquí en la pantalla pueden ver un llamado pseudoprograma que no contiene instrucciones reales de programación, sino una descripción de los pasos correspondientes que es fácil de entender. El programa primero inicializa el periférico que se va a utilizar, que es un puerto serie. A esto le sigue nuestro bucle principal, en el que esperamos a que se reciba un byte. Cuando se recibe un byte, se lee y luego se almacena en un arreglo. Después de esto, verificamos si tenemos disponibles 100 bytes de datos. Si es así, llamamos a nuestra función de procesamiento sobre el paquete de datos existente. Después del procesamiento, ajustamos los punteros necesarios y comenzamos el bucle de nuevo. Esta puede ser una buena solución, pero ¿ves algún problema con ella? Sí. Lamentablemente, este ejemplo tiene dos problemas. Primero, el procesador no puede hacer nada más que esperar los datos. Segundo, no sabemos cuánto tiempo tarda en ejecutarse la función de procesamiento. Es posible que, para cuando la rutina de procesamiento termine y se reanude la lectura de datos, se hayan perdido algunos bytes entrantes, lo que resulta en una interrupción de la comunicación. Hay varias formas de resolver esto, pero como estamos hablando del sistema operativo, el siguiente paso es usar interrupciones. Esa es una buena idea. Continuemos con las solicitudes de interrupción. Para ello, primero aclaremos qué es el contexto en el mundo de los microcontroladores. Cuando el código se está ejecutando, el microprocesador almacena en sus registros internos la posición actual de la ejecución del programa, así como otros datos necesarios para el procesamiento. Además, hay variables utilizadas en el programa que se almacenan en ubicaciones específicas de la memoria. En conjunto, esto forma el estado actual del programa, llamado contexto. Podemos leer el estado, por ejemplo, con el depurador y luego examinarlo o incluso modificarlo al depurar el programa. Así que si guardamos el estado y lo restauramos más tarde, el programa continuará desde ese punto. El cambio de contexto es una parte esencial del mecanismo de interrupciones, o IRQ por sus siglas en inglés, que se encuentra en todos los procesadores. Es un mecanismo especial que puede interrumpir la ejecución del programa en respuesta a un evento casi en cualquier lugar y en cualquier momento, y almacenar el estado actual. El evento que causa esto puede tomar muchas formas. Por ejemplo, un cambio en una señal lógica externa en una de las patas del microcontrolador o un cambio en un periférico también puede activar una IRQ. Volviendo a nuestro ejemplo, si un byte llega al controlador del puerto serie, este puede generar una IRQ e interrumpir la ejecución del programa. Para que esto ocurra, el controlador de interrupciones del microcontrolador y el manejador del periférico deben estar correctamente configurados primero. Después de que el controlador de interrupciones interrumpe el programa actual, la ejecución se reanuda desde otra dirección de memoria, lo que significa que otro procedimiento o función comienza a ejecutarse. Esta función se llama manejador de interrupciones. En nuestro caso, si se reciben datos en el puerto serie, esta función servirá como su manejador de interrupciones. Debemos escribir el cuerpo de esta función y configurarla para que se llame cuando llegue un byte. Cuando nuestro manejador de interrupciones termina de ejecutarse, el contexto que fue interrumpido originalmente se restaura mediante un mecanismo especial y el programa continúa ejecutándose desde el mismo lugar donde fue interrumpido. Si queremos ser precisos, el contexto no será exactamente el mismo que antes de la interrupción, porque el manejador de interrupciones puede escribir en la memoria, que es precisamente el objetivo de su funcionamiento. El programa interrumpido verá que el valor de algunas variables globales ha cambiado.
Por lo tanto, nuestro programa debe ser reescrito para prepararse conscientemente para esto. Veamos el ejemplo con Barabash, ahora escrito con interrupciones. Así que ahora tendremos una función manejadora de interrupciones que almacenará los datos. Para esto utilizaremos varios contenedores. Estos serán estructuras complejas. Cada contenedor consiste en un arreglo de 100 elementos y una bandera. Esta bandera le indica al programa si el arreglo ha sido llenado con datos o si todos los datos han sido leídos de él. Cuando un contenedor se llena, la recolección de datos continúa en otro y el anterior se entrega a la función de procesamiento de datos. Cuando la bandera está en estado vacío, le indica a la función de interrupción que se pueden escribir datos en el almacenamiento. Después de que se haya escrito el último byte en el almacenamiento, una última escritura establecerá la bandera en el estado lleno, informando a la función que ahora puede acceder a los datos, los cuales no serán modificados en segundo plano. Cuando haya terminado de leer todos los datos, la función de procesamiento vuelve a poner la bandera en estado vacío. En el programa, el escaneo y el procesamiento de datos están separados. El procesamiento realiza en la función principal, los datos leen y almacenan en segundo plano mediante una función de interrupción. Aquí, el programa principal no tiene que preocuparse por el tiempo. No necesita apresurarse en el procesamiento. El procesador puede realizar otras tareas, por lo que ya no está limitado a una sola tarea. Todo lo que el programa principal debe hacer es comprobar de vez en cuando si se ha recibido un paquete de datos completo y, en ese caso, comenzar a procesarlo. Cuando llega un byte al puerto serie, el programa principal se interrumpe por un momento, el manejador de interrupciones lee el dato y luego el programa principal continúa ejecutándose. Sin embargo, este cambio no se nota, solo que el valor en los búferes de datos, incluida la bandera, parece haber cambiado. Este es un momento muy importante. Veamos esto en detalle. Una interrupción puede hacer que el programa principal deje de ejecutarse entre cualquier par de instrucciones de código máquina. Una sola instrucción de código máquina puede, por ejemplo, leer un byte en la memoria o sumar los valores de dos registros. Estas ya no se pueden dividir, por lo que se llaman operaciones atómicas. Para nosotros, esto es importante debido al manejo de los datos almacenados en la memoria. Cuando nos referimos a un número en un lenguaje de programación de alto nivel, acceder o modificarlo puede no corresponder a una sola operación de código máquina. Por ejemplo, en un procesador de 8 bits, leer un entero de 16 bits requiere dos instrucciones de código máquina, durante las cuales puede ocurrir una interrupción que potencialmente modifique el número que se está leyendo en la memoria, resultando en un valor incorrecto. Incluso, un simple incremento implica varias instrucciones de máquina: leer un número, incrementarlo en 1, escribir de nuevo el número. Si el número cambia debido a una interrupción durante este proceso, puede provocar un mal funcionamiento. ¿Cuáles instrucciones son atómicas? Exactamente depende del procesador. Por ejemplo, en procesadores de 32 bits, leer y escribir un entero de 32 bits suele ser atómico si el número está almacenado en una dirección divisible por 4, ya que se almacenan 8 bits por dirección de memoria. Así que, si quieres aprovechar esto, tienes que tener cuidado. Sin embargo, algunas instrucciones, como las lecturas y escrituras de 8 bits, siempre son atómicas. En el ejemplo de la interrupción, usamos esto. Como mencioné antes, cada una de nuestras unidades de almacenamiento de datos compuestos tiene una bandera que puede ser leída o escrita atómicamente. Cuando está en estado vacío, la función de interrupción puede escribir datos en ella, pero los datos no deben ser accedidos desde el programa principal. Solo se debe leer el estado de la bandera. Cuando la función de interrupción ha terminado de llenar la memoria con datos y ya no la accede, establece la bandera en lleno con la última escritura, permitiendo que el programa principal lea los datos de forma segura. Esto es independiente de cuándo ocurrió la interrupción durante la ejecución del programa principal. Dado que leer la bandera es una operación atómica, se garantiza que su valor no cambiará durante el procesamiento. Cuando el programa principal ha terminado de leer todos los datos, establece la bandera en vacío. Este procedimiento asegura que no se lean datos incorrectos cuando se comparte información compleja. En resumen, el programa principal y el manejador de interrupciones se comunican entre sí mediante una bandera legible, la cual se escribe utilizando una operación atómica para sincronizar el acceso a los datos.
Esta sincronización es crucial en cualquier programa donde partes del mismo se ejecutan de manera independiente entre sí. En el ejemplo anterior, esto corresponde al programa principal y al manejador de interrupciones. Por supuesto, existen otras formas de sincronizar. Por ejemplo, el programa principal puede deshabilitar la recepción de interrupciones durante un corto periodo de tiempo, lo que le permite leer o escribir en la memoria de forma segura. Sin embargo, una desventaja es que no se atenderán interrupciones durante ese tiempo, por lo que estas partes deben ejecutarse lo más rápido posible. Volviendo a nuestro ejemplo, el programa principal se ejecuta en un bucle infinito y puede realizar múltiples tareas sucesivamente, mientras los datos se leen en segundo plano. Múltiples tareas significa que se llaman diferentes funciones en secuencia para realizar distintas tareas. Cada una de estas debe estar escrita para ejecutarse y retornar relativamente rápido, de modo que el bucle principal pueda ejecutar las otras tareas. Esto a veces resulta inconveniente. Algunas tareas deben esperar a que otras partes del programa se ejecuten o a datos externos, mientras que otras simplemente tardan mucho tiempo. Los planificadores, que son la base de los sistemas operativos, se inventaron para resolver esta situación. Entonces, ¿qué es un planificador y cuáles son sus tareas principales? En el ejemplo de la interrupción, vimos que se puede interrumpir la ejecución de un programa en cualquier parte, excepto durante operaciones atómicas, y guardar el contexto, y luego el programa puede reanudarse restaurando ese contexto. Si desarrollamos más esta idea, podemos crear un sistema en el que podamos iniciar varias partes de un programa y luego interrumpirlas según nuestra tarea y almacenar ese contexto en diferentes ubicaciones de la memoria. Ese contexto puede recuperarse y restaurarse posteriormente a voluntad, y ese programa continuará ejecutándose desde donde lo dejamos. Estas partes del programa se llaman tareas o hilos. Si cambias rápidamente el contexto entre estas partes del programa, desde fuera parece como si todas estuvieran ejecutándose simultáneamente. Como resultado, los hilos se comportan como si estuvieran ejecutándose de forma continua, aunque sus marcas de tiempo ocasionalmente salten. Para que esto funcione, debe haber algo por encima de los hilos del programa que decida cuándo ejecutar cada uno, restablezca su contexto y pueda interrumpir la ejecución a voluntad. A este programa lo llamamos el planificador. Es la base de todos los sistemas operativos multitarea. Finalmente, hemos llegado a los sistemas operativos. En nuestro próximo video presentaremos los conceptos básicos de los sistemas operativos y sus funciones. Además, escucharás más sobre los principales servicios que ofrecen los sistemas operativos. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.